Vuelta en esta tarde ya de este sábado, sí, que podemos reunirnos, podemos compartir en familia y vamos a seguir estudiando la palabra del Eterno. Hoy vamos a ir con el falso concepto de la salvación parte 3. Eh, Usted debe de ver esa serie, falso concepto de la salvación. Comenzamos con ella el martes hablando con lo del gozo, es algo espectacular, muchos hermanos han llamado, ha impactado también mi vida. Y bueno, hoy vamos a ir con la parte 3 del falso concepto de la salvación. Y quiero comenzar a leer en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 23. Rogamos que hoy el Padre sea dando espíritu de revelación, de entendimiento, de conocimiento, para que podamos crecer en la gracia, para que podamos crecer en su doctrina y comprender cada uno de estos temas que son tan ciertos y que son tan verdaderos. Amén. Libro de Mateo capítulo 19, versículo 23. Rogamos la dirección del Espíritu Santo. Dice así, Mateo capítulo 19, versículo 23. Entonces el Señor Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El versículo 25. Sus discípulos oyendo esto, escuche esto, se asombraron en gran manera. ¿Cómo así? Si el Hijo de Dios está diciendo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, escuche esto, y va a entender por qué tanta gente tan pudiente, por qué gente tan millonaria muchas veces rehúsa creer en Dios. Y el mismo maestro lo está diciendo, mire, es difícil. Difícilmente van a entrar. El versículo 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Imagínense el asombro de los discípulos. Diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? A ver, ¿cuál es la pregunta de los discípulos? Mire, la señora ya de mayor edad fue la que respondió. La pregunta de los discípulos es, ¿quién entonces puede ser salvo? Se ganó un besito ahorita. Es mi mamita, por cierto, ahí a las cámaras que no. Diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? En el versículo 26 dice, y mirándoles Jesús, les dijo, para los hombres, esto es ¿qué? Imposible. Mas para Dios, todo es posible. Quiero repetir el versículo 25 y el versículo 26 bajo el tema el falso concepto de la salvación. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo, Dios? ¿Quién? Es que quién, según lo que tú nos dices que es difícil, entonces, ¿quién? Y él responde en el 26, mirándolos les dijo, para los hombres esto es ¿qué? Impossible. Un pastor bilingüe, ¿sí? Para los hombres esto es imposible. Ríase, pero ya viene la revelación, pónganle cuidado. Mas para Dios todo es posible. Según este verso que acabo de leer, ¿qué es lo que es imposible para un hombre? Ser salvo. Hay una imposibilidad que tenemos todos los hombres que nacemos de mujer. ¿Cuál es, Daniel, la primera imposibilidad que nosotros tenemos? El ser salvos. Es imposible. ¿Por qué quiero que usted medite en este verso? Porque aún estando en Cristo, aún conociendo la gracia, no a profundidad, sino por encima y someramente, empezamos a establecer normas de conducta en nuestra vida y empezamos a establecer nuestras obras creyendo que por ellas seremos aceptos ante Dios. Cuando el mismo Hijo de Dios está diciendo, mire, para los hombres esto es imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces ahora sí, lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién? Para Dios. Dicho de otra manera, es imposible para el hombre ser salvo, pero es posible para Dios, ¿qué? Salvar.
para el hombre le es imposible por sus propios méritos y por sus propios sacrificios ser salvo. Pero para Dios lo que le es imposible al hombre, ¿a el que le es posible? Para Dios es posible salvar a un hombre. Por eso las escrituras hebreas siempre hablan de que la salvación es de Yahweh. Por eso las escrituras hebreas hablan de que la salvación pertenece a Yah. Ahí lo traducen como Jehová, al Señor. Por eso es que Él promete que Él los va a salvar, porque solamente necesitan un salvador aquellos que no se pueden salvar a sí mismos o por sí solos. Anoche, si no estoy mal, aprendíamos y enseñábamos algo. El justo por la fe vivirá. Note esto, Lin. El justo por la fe vivirá. ¿De qué depende la justicia o el vivir del justo? De la fe, no de las obras. El justo por la fe vivirá. Un justo, Lin, no vivirá por los mandamientos. Un justo vivirá por la fe. Esta noche lo explicamos. Yo lo invito para que vaya a mirar la enseñanza de anoche. Entonces la salvación depende única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Por eso es que promete en Isaías: yo voy a estar presente, porque yo voy a libertar a mi pueblo. Todas estas imágenes de la Biblia, cuando Israel era llevado cautivo, cuando Israel era llevado preso, y que Dios levantaba siempre a alguien, a un Ciro, a un Artajerjes, levantaba siempre un hombre que le permitía al pueblo que regresar de la cautividad. En el libro de los Jueces levantaba un caudillo y era por el Espíritu Santo, porque la salvación dependía de él. Nunca la salvación ha dependido de un hombre. ¿Qué le quiero enseñar? No crea que por lo mucho que usted ora, no creo que por lo mucho que usted se comporta o lo bien que se comporte puede llegar a comportarse, es por lo cual Dios le recibe. No, ese es el resultado de que usted ya ha sido salvo. Solo necesitan un salvador aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. Y según este verso me dice a mí que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que le tengo buenas noticias. Lo que es imposible para usted es posible para Dios. Aquí le respondo por tercera vez una pregunta a una amiga muy querida. Entonces, ¿qué es vivir de fe? Confiar en que lo que yo no puedo hacer por mis fuerzas, y prepárese porque viene el plato fuerte del mensaje, lo que no puedo hacer por mis fuerzas, Dios lo va a suplir en mí. Muchos creyentes están cansados y cargados y no disfrutan una vida cristiana porque han luchado en sus fuerzas, que se les ha vuelto una carga en vez de ser un deleite. Uno de los termómetros o de los indicios de que tal vez estoy mal parado en la gracia es de que me siento cargado, me siento fatigado, y que para mí se me ha vuelto una carga y no un deleite, porque tú lo estás haciendo. Pero tienes que permitir que aquel que todo lo puede, lo haga. ¿Me escucha? Entonces, grábese esto para toda su vida. Mateo capítulo, ¿qué? 19, versículo 25 y 26. ¿Quién podrá salvarse, Señor? Oh, lo que para los hombres es imposible, la salvación para Dios es posible. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 1, versículo 36 y versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 36 y versículo 37. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que se llamaba ¿qué? Estéril, no podía producir, no podía dar a luz. Y en el versículo 37 le responde: porque nada hay imposible para ¿quién? Para Dios. ¿Se acuerda cuando María se le presenta el ángel? Y llega y se le presenta el ángel y le dice: tú vas a dar a luz. ¿Qué es lo primero que dice María? ¿Qué? Berreando. Escuché mal. ¿Qué dijo? Berreando. No, ¿qué dijo María? A ver, el ángel llega y le dice: María, ¿tú quedarás encinta? Lo primero que dice María, ¿sabe qué es? ¿Y cómo será posible esto si no conozco hombre? Vamos a conectar esto espiritualmente. ¿Cómo será posible? Acá se están riendo, están muy gozosos en esta tarde. ¿Cómo será posible que yo dé a luz? Escuchen esto. ¿Cómo será posible que yo dé a luz
al Salvador si yo no conozco hombre? ¿Por qué Yeshua tuvo que nacer mediante el Espíritu Santo? Responda otra vez, ¿por qué? Sí, amén, eso tiene parte, pero conéctalo con el tema que estamos hablando. ¿Por qué Yeshua, por qué no, a ver, por qué no tenía que ser engendrado por José y por qué más bien fue engendrado por el Espíritu Santo? Sí, claro, pero igual vea que María nace de la carne, igual hay carne. Pero ¿por qué el Padre? ¿Por qué viene mediante el Espíritu Santo? Vuelvo y se lo repito. Ella pregunta, ¿cómo sucederá esto si no conozco qué? Varón. Si no conozco hombre, ¿por qué? Es correcto, tiene relación con lo que acaba de decir Lynn. ¿Saben por qué? Porque la salvación depende única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Es como una imagen dando a entender el Espíritu Santo, como ahorita lo dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Voy a dar la salvación a la tierra por mi providencia. Voy a dar la salvación a la tierra de mí. Recuerde que es imposible para los hombres producir. Así como a Ana en la Biblia, así como a la mamá de Sansón y así como a Elizabeth eran estériles, nos da a entender que humanamente es imposible que demos a luz salvación. Mire, se lo voy a mostrar. Si usted me acompaña al libro de Lucas capítulo 2, versículo 28 al 30, vamos a ver que esto es una imagen muy bonita. La Biblia debe entenderse y verse también con los ojos del corazón y va a tomar más sentido que cuando lo lees con la mente. Mire esto. Está Simeón y vamos a leer desde el versículo 25. Vea. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Y movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño, escuche, en sus brazos y bendijo y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra. Lea el verso 30 conmigo. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué iba a dar a luz María? Salvación. No iba a provenir de hombre. Iba a provenir, es una imagen por el Espíritu Santo, que iba a venir de parte de Dios. ¿Está conmigo en el mensaje? ¿Me está entendiendo? Cuando ve al niño, dice: ha visto mis ojos tu salvación. Y anoche compartíamos, mire qué tremendo, la Torah nunca fue la salvación. La salvación es una persona. Es correcto, proveniente de dónde? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Aunque fue incubado en una mujer, provenía del Espíritu Santo. Algún día vamos a hablar de eso, de la naturaleza de Yahshua. Pero mire que esa providencia de ese niño fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando que para los hombres es imposible ser salvos. No lo puedes alcanzar por tus méritos. Por eso Pablo escribe en Gálatas que nadie mediante la ley, mediante la Torah, puede justificarse para con Dios. Nadie. Porque el justo por la fe vivirá. Y anoche colocamos esos 3 pasajes. A partir de ahora en adelante, y usted sabiendo y conociendo, y anoche también lo vimos, qué bueno que conecte la enseñanza de anoche con esta, que usted por sus fuerzas no puede ser salvo, y que usted necesita de un salvador, y que ese salvador es una persona. Mírenme, hermanos, las obras no salvarán a nadie. El Salvador es una persona. Por eso cuando ve al niño Simeón dice: despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Quiere decirle que todas las escrituras hebreas, cuando decía yo lo salvaré y el Señor prometiendo salvación, hacía referencia a un niño, porque hijo nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombre. Amén, se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Hay otra escritura que dice: y esta será la señal, la aventurada a luz. Perdón, la alma, la joven dará luz. La salvación es una persona, conocer esa persona, no mediante obras. Desde aquí se va a poner crítico el mensaje, así que si tiene papel y lápiz o está anotando ahí en el smartphone, anote, porque entonces vamos a ver cómo por el don de ciencia,
Algún día hablaremos del don de ciencia, creo que hay una prédica que hablamos de eso. Vamos a mirar por las escrituras hebreas por qué no fue aceptado el sacrificio de Caín. Y se dará cuenta que tiene que ver con las obras. No fue que Caín llevó una lechuga podrida, o como nos tocó en una vez un restaurante comiendo una hamburguesa y nos salió ahí un gusano en medio de la... No, él llevó de lo mejor. Caín presentó lo mejor y lo vamos a mirar. Así que yo quiero que vaya conmigo por favor al libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 y vamos a entender qué es ser un hijo de Caín. Vamos a entender por qué Dios desecha la ofrenda de Caín y vamos a entender todos estos misterios. Así que vamos a embarcarnos con la ayuda del Espíritu Santo y rogando al Rúa de revelación que venga y abra nuestros ojos. Libro de Génesis capítulo 4 versículo 1. Quiero saludar a todos los hermanos que están en el chat. Está nuestro hermano Robinson, la hermana Vanessa, el hermano Daniel, mi mamá, a todos los que hay, a todos los que están también aquí por Facebook, quiero saludarlos, qué bueno que están con nosotros acompañándonos. Libro de Génesis capítulo 4 versículo 1, mire lo que dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido ¿qué? Hombre. Y después dio a luz a su hermano Abel. Lo primero que empezaremos diciendo es que Caín y Abel posiblemente eran gemelos. Yo no sé cuántos lo sabían. Posiblemente Caín y Abel eran gemelos. Claro, uno mayor por otros segundos que el otro. Vamos a mirar unas pruebas de esto en las escrituras para que usted no me diga, bueno, ¿y usted dónde está sacando eso? Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 25, versículo 21. ¿Me sigue? Mire. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril. Escuche esto. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Versículo 25, me adelanto, dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. ¿Notó lo siguiente? ¿Qué sucedió? Quiero que esté pendiente al mensaje para que pueda entender. Si no, no va a entender por qué estamos diciendo que posiblemente eran gemelos. Génesis capítulo 29, versículo 32. Note que en los versos que estoy leyendo solo hay una concepción. Dice, concibió y dio a luz. Cuando Rebeca dice, concibió y dio a luz el primero y después dio a luz el segundo. Pero en Génesis capítulo 29, versículo 32, dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Versículo 32, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto yo Yahweh, que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Versículo 34, y concibió otra vez y dio a luz. Cuando usted lee Génesis capítulo 4, ¿cuántas veces concibió Eva ahí en Génesis? Una sola vez, igual que Rebeca. Se concibe una sola vez y se da a luz. Pero cuando los hijos no son gemelos, la escritura dice, como en el caso de Eva, concibió y dio a luz. Volvió a concebir y dio a luz. Es posiblemente, claro, posiblemente Caín y Abel eran ¿qué? Gemelos. Eran gemelos. Entonces, vamos a ir ahora, después que ya vimos el nacimiento de ellos dos, a mirar lo siguiente. Versículo 3 del capítulo 4 dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, escuchen esto, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín con su ofrenda no miró con agrado. Dios no se agradó de la ofrenda de quién, pero sí se agradó de la quién.
¿Esto no le recuerda a usted algo que dice el libro de los Hebreos? Porque sin fe es imposible. Ya vamos teniendo luz. No le agradó a Dios. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces, vamos a empezar acá. ¿Qué trajo Caín? Fruto de la tierra. Entonces, cuando yo estaba estudiando el tema, me acuerdo que fue un tiempo muy bonito. Y mientras lo estaba estudiando, el Espíritu Santo estaba tratando conmigo esto de las obras, de justificarnos por las obras, aún estando en Cristo. No solamente para los que guardan la ley, sino que aún estando en Cristo nos podemos justificar por las obras. Y yo le dije, Señor, pero ¿cuál fue el pecado de Caín? Porque Caín, aquí, mire, usted y yo hoy tenemos el concepto de Caín como el borracho, como el adúltero, como un hombre malvado, ¿sí o no? Porque eso nos han enseñado. Pero si yo leo aquí, Caín es un creyente. Porque es que el impío no va a ir a la iglesia a presentar sacrificio, ¿o sí? Quien está aquí es un hombre que le está presentando al Señor y es el primero que va a ofrendar. Primero menciona al primogénito y dice que Caín, al transcurrir el tiempo, trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, porque él era labrador. Entonces trae de la tierra. Entonces, Señor, ¿cuál es el pecado? Porque es un creyente, él te cree, por algo te está presentando. Usted no ve que un impío va a venir a presentar ofrendas a Dios. O sea que acá está hablando de personas. Lo primero que quiero que entienda, que están hablando de personas creyentes. Y cuando le pregunto, Señor, ¿qué tiene? ¿Por qué de la tierra? Y para eso usted tiene que ir a Génesis capítulo 3. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 17. Entonces el Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo te convertirá. Présteme atención. Antes la tierra, ¿qué era? Bendita. Y cuando el hombre pecó, ¿qué maldijo? ¿Maldijo los animales? Muy bien, la tierra. Maldice la tierra. Génesis, hoy inclusive en el judaísmo, usted le pregunta a un rabino, y Génesis, para usted poderlo entender, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, si no se va a perder la gran riqueza. Esto es como un cuento, como una parábola. ¿Qué le está presentando Caín a Dios? Algo maldito. ¿Notó algo en lo que Yahweh le dijo? Dice que iba a producir cardos y espinos. ¿Y con qué? Con el sudor. ¿Qué está presentando Caín? Lo que está maldito. Y además, ¿qué? Es correcto. Él está presentando el esfuerzo y el sacrificio de sus obras. Tranquilo que ya lo vamos a desglosar. Ya vamos a ver, por eso les digo, es una parábola. Ya lo vamos a mirar. Por eso dice el libro de Hebreos que Abel presentó su ofrenda mediante ¿qué? La fe. Esto es un cuento hermoso, esto es una parábola. Trata de ilustrar principios espirituales más profundos de lo que simplemente parece ser el relato. Volvemos. Presenta lo maldito y presenta lo que le produce sudor y esfuerzo. Por otra manera, tenemos, según el versículo 4, que se presenta también un hombre llamado Abel. Y Abel presenta ¿de qué? De las ovejas. Él presenta mediante la fe un sacrificio. El libro de Hebreos capítulo 11, para que me acompañe. Libro de Hebreos capítulo 11,
versículo 4 dice, hablando de los hombres de la fe, ¿y sabe a quién es el primer hombre de la fe que menciona aquí el libro de Hebreos? Abel. Mire, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué fue lo que hizo que la ofrenda de Caín no fuera acepta ante Dios? Que no fue una ofrenda acompañada con fe. Por eso está diciendo que la ofrenda de Abel fue mejor, porque la ofreció mediante la fe. ¿Qué te quiere decir el relato? Abel no está confiando en sus obras. Abel no está confiando en su esfuerzo. Abel está confiando en la fe. Por eso presenta un cordero. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces por eso dice que el Señor le agradó, y por ese sacrificio obtuvo un testimonio de que era justo. El justo por la fe vivirá. ¿Qué tuvo que hacer Abel? Simplemente presentar un sacrificio mediante la fe. Cuídese de presentar sus sacrificios en Dios sin fe. Présteme atención. Usted puede hacer ofrendas, usted puede ayudar a una persona, usted puede ser santo, usted puede hacer lo correcto, pero sin fe, eso que usted y a los ojos de todos externamente es bonito, para Dios es desechable. Por eso cuando el fariseo dijo allá en la parábola del publicano y el fariseo, dos veces a la semana ayuno, doy diezmos de todo lo que gano, no he estafado a nadie y ni mucho menos soy fornicario o injusto. Y dice que él no descendió justificado a su casa. Pero el publicano que se golpeaba el pecho diciendo perdóname porque soy pecador, dice que descendió justificado. Mire que le estoy mostrando lo mismo. ¿Acaso no es bueno que ayunemos 2 veces por semana? ¿Acaso no es bueno que usted diezme? ¿Acaso no es bueno que usted no estafe a nadie? ¿Acaso no es bueno que usted no adultere? Pero ¿cómo lo presentaste? Fue probado tu corazón y se encontró que fue tus obras, tu esfuerzo. Entonces Dios dice, no, desecho ese sacrificio, porque debe ser presentado mediante la fe. ¿Me sigue? Le voy a dar otros 2 ejemplos de otros hombres que les ocurrió lo mismo. Y ya vamos a ver después por qué la Biblia dice que podemos diezmar. Porque yo le pregunté, padre, entonces si la tierra es maldita, ¿por qué te diezmaban del vino, del aceite y de los productos de la tierra? Y ya vamos a entender todo esto. Vaya conmigo por favor ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 27. Mire, hablando de Esaú y Jacob, dice, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador. ¿Hombre de dónde? Del campo. ¿Dónde mantenía Caín? En el campo. Y usted ve que Esaú, para poder lograr la bendición, ¿qué tuvo que ir a hacer? Vaya, mate una casa, vaya, coja un animal y tráigame, yo como el guisado y yo lo bendigo. ¿Sí o no? ¿Y cómo la obtiene Jacob? Ni siquiera había nacido y ya Dios le había dado la palabra a Rebeca: el mayor servirá al menor. El esfuerzo que presenta Caín, los del campo. Mire, para que lo entiendas bien, Daniel. Es correcto. Ya vamos para allá. Acompáñenme por favor al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Mire cómo dice. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. Usted ya sabe toda la historia, se la voy a resumir. Cuando aparece el hijo mayor, mire en el versículo
25. Léalo, porfa, Daniel. Y su hijo mayor estaba ¿en dónde? ¿En dónde? En el campo. Y mire lo que dice. Y cuando vio, se acercó a la casa y oyó la música y dijo: ¿qué es esto que está pasando? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar, y salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo: padre, tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Mire cómo piensa el que está en el campo. Obras. He estado acá, escúcheme, no te he desobedecido y exige, y tú nunca me has dado. Escúcheme, la gracia no depende de las obras. ¿Sabe por qué el hijo mayor no había comido de la gracia? Porque había establecido sus obras. Es decir, quiero demostrarte, papá, que permanezco acá y merezco comer, porque no soy como el otro que te fue y lo despreció todo, y ahora le has dado de comer y le has matado el becerro más gordo. ¿Se empieza a entender? El que está en el campo, Caín, quien se presenta según su sudor, quien se presenta según su fuerza. Lo mismo que los fariseos y publicanos. ¿Cómo se justificaban ellos para con Dios? Por eso la parábola del fariseo y el publicano comienza diciendo: y a unos que se justificaban a sí mismos para con Dios, les refirió esta parábola. Hacen las cosas correctas y aparentemente, ¿sabe qué hay? Hay una obediencia, pero es una obediencia sacrificial, no aceptada por Dios, porque no procede mediante la fe, sino mediante la justicia propia, que fue del Espíritu que hablamos anoche. La justicia propia, exigiendo: es que yo he hecho, Dios, es que yo he permanecido, Dios, y es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Y el padre de la casa llega y le dice: oye, lo que tengo es tuyo, no te has dado cuenta mi gracia que está sobre ti, porque quieres comer según tus obras, no según mi providencia. ¿Se entiende los dos pensamientos tan diferentes? Ya te doy la palabra. Quiero comer, Padre, pero según lo que yo he hecho, según mi esfuerzo, mas no quiero comer según tu gracia. Es correcto. Como al hijo pródigo. Pregunta. Listo, mira, acá me hicieron una pregunta espectacular que la hablamos anoche, los que estuvimos. Me están preguntando: bueno, Dani, está bien. Está bien, entonces, ¿cómo cambia en el hombre el saber que es por gracia? Lo cambia todo. Esta mañana hablamos que Yeshua les dijo a los fariseos: hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blancados que por fuera están hermosos, pero por dentro están inmundos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque por fuera limpian los vasos, pero por dentro están sucios. Y hablamos de que toda obra que no proceda de un corazón puro, ¿se acuerdan? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que no ha entendido que es por gracia no tiene puro el corazón, porque solamente puede ser puro el corazón mediante la fe. Está en Hechos capítulo 15. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo que es por la fe, mi corazón es purificado y las obras que empiezo a hacer son producidas como fruto del Espíritu Santo a través de mí. De lo contrario, mi interior no está limpio. Y todas las obras externas que yo hago, que aparentemente aparecen buenas delante de los hombres, como las de los fariseos, no son aceptadas por Dios, porque no vienen de un corazón purificado, sino de un corazón que establece justicia propia. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. Por eso dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahí es donde hablamos de la apariencia del orgullo. Hay mucha gente que hace externamente, como los fariseos, las cosas correctas mejor que muchos de nosotros.
Es correcto. Por eso dice el texto: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos y no hicimos milagros. Y Él les va a decir: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Pero ¿por qué si externamente están? No, por dentro no estaban limpios. La fe lo que busca es cambiarte desde adentro. Lo que buscaba la Torah era cambiarte desde afuera, cosa que no cambió al hombre. Entonces ahí es donde está. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Abel y tenemos a Caín. El uno se presenta mediante la fe, pero el otro se presenta mediante sus esfuerzos. Tenemos al hijo menor que regresa a casa por fe, porque sabe que su papá, al menos como un jornalero, le va a hacer y le va a dar de comer, gracia. Pero tenemos al hijo mayor que está queriendo comer, pero por sus obras. Yo te he obedecido y nunca te he desobedecido. ¿Qué provoca eso? ¿Sabes qué provoca, Keren? Porque el hijo mayor sabía que el hijo menor había gastado la plata con las rameras, porque nunca fue por él. Porque cuando hay justicia propia, no hay misericordia. Cuando hay justicia propia se pierde el amor. No procede de Dios la justicia propia. Él se lo dice. Y tu hijo, mire, leámoslo acá. Entonces el verso 27: tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo le dijo: Padre, mira, tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, porque nunca fue por su hermano. Porque la justicia propia está muy alejada del amor. Porque la justicia propia está muy alejada de la gracia y de la comunión como hermanos. Tú aplastarás a los demás como los fariseos. No soy como este. Por eso Dios desecha a Caín. Por eso no le agrada su ofrenda. ¿Me sigue? Entonces Dios maldice la tierra. Abel trae de sus ovejas de lo primero y más gordo, en otras palabras, de lo más selecto o mejor. Las ovejas, según la palabra, representan lo escogido no por el hombre, sino por Elohim. Escuche esto. ¿Qué fue lo que Dios pidió en el templo para expiar los pecados? Animales, sacrificios, vida por vida. Ahora vas a entender por qué tiene que venir el cordero a morir y no puedo presentar mis obras. Para acercarnos a Él, a esto se le llama gracia y perdón. Es que uno tome el lugar del otro. Cuando Adán y Eva salen del jardín, Elohim los viste no con higos. ¿Se acuerda con qué se vistió Adán y Eva, Yahu? ¿Hicieron delantales de qué? De una higuera. ¿Con qué los viste Dios? Con pieles de animales. Tuvo que morir un animal. Gracia. Una vida por otra. Las viste con túnicas de las muertes de los animales. Es decir, hubo un sacrificio para cubrir una desnudez. Abel está mostrando tener fe no en sus fuerzas, en su sudor o el trabajo que le ha costado, sino en la gracia y en la bondad de Elohim, por fe. Ya lo leímos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga, el primer hombre en la Biblia que fue llamado justo fue por fe. Ni siquiera asistía a la ley en el mundo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, póngale cuidado, atención a esto, que cómo se pone bueno. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Escuche esto, para que conozca que Caín, aunque presentó lo bueno, mire cómo estaba el interior. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué dice Jesús? El que se humilla y el que se levanta, si presentas tus obras y tu justicia propia, serás derribado.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Al no mirar con agrado Yahweh la mija de Caín, este toma celos de su hermano y le mata. Ahora, si vamos más adelante en la palabra, miramos que Yahweh ahora escoge a un hombre que es Abraham, que él destacará una nación, hará una promesa para él y sus descendientes. ¿Qué fue lo que tuvo Caín en contra de su hermano? Celos. ¿Por qué? Porque él se presentó a Dios mediante ¿qué? Es lo mismo que pasa ahora, Keren, es el mismo espíritu. Hermanos queriendo matar a otros hermanos porque van mediante la fe, pero ellos quieren justificarse mediante las obras de la ley. Ya le cayó el 20, ¿sí o no? Como dicen los mexicanos. En el relato del hijo pródigo, la intención del padre siempre fue que ambos hermanos estén en la casa de papá y sean uno en él, como lo quería establecer desde el principio. Quiere que ambos sean una vara en su mano. Así que cuando usted lee Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, lee lo siguiente: porque ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, otra vez con 2. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Mateo capítulo 21, versículo 28. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Yahshua les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. ¿Mediante qué? Mediante fe. Présteme atención. ¿Cuál es la diferencia entre el publicano y el fariseo? Si el fariseo tenía todos los cumplimientos de los mandamientos y el publicano solamente era un traidor. Que el fariseo presenta un sacrificio mediante las fuerzas, pero el publicano presenta un sacrificio ¿de qué? De fe. Él cree y eso le levanta. Yo le pregunté: bueno, Señor, ¿y entonces por qué la Biblia nos mandó al pueblo de Israel a diezmar del aceite, del vino? ¿Por qué? Y aquí hay un gran secreto y yo quiero que vayas y entiendas para ir dándole forma al tema. Vamos al libro de Génesis capítulo 5. Versículo 29 dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 5, versículo 29. Mire lo que dice. Y le puso por nombre Noaj. ¿Sabe qué significa Noaj? Descanso. Diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos. ¿De qué les iba a dar descanso? De la labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ¿qué? Ha maldecido. Cuando nace Noé, el papá Lamech entiende que este es el niño que los va a libertar. Mire, un hijo, que es este niño que les va a dar descanso a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Le voy a hacer una pregunta: ¿esto se cumplió? Sí. ¿Por qué? Porque en el año 600 de la vida de Noé es cuando se abren las compuertas de los cielos y por primera vez llueve ¿sobre qué? Sobre la tierra. Présteme atención. Cuando Noé, que está diciendo acá que es el que va a hacer descansar de la tierra, del labor y del trabajo a causa de la tierra que Yahweh maldijo, cuando desciende las aguas en los días de Noé, y esto es hermoso porque significa que en los días de Noé también va a haber gracia, no solo va a haber juicio. Escuche, desciende el agua y desde ahí en adelante Dios dice que no va a volver a destruir la tierra con agua, pero que el agua va a seguir regando la tierra y la va a volver a hacer ¿qué? Producir. Por eso vuelve a comenzar el mundo con 8 personas y vuelve a hacer todo de nuevo. Y ahora, ¿quién es el que va a hacer crecer el fruto de la tierra? ¿Quién? Yahweh a través del agua. Ya es más fácil. Ya el hombre hoy no tiene que trabajar lo que le costó a los antediluvianos. Usted ahora lo ve muy fácil.
Pero imagínese que usted labre la tierra y no nos produzca sino espinos y cardos, y que usted tenga que dar el triple o la quíntuple de su esfuerzo para poder comerse algo. Esto se solucionó cuando vino el diluvio, se llevó a los malvados, a los perversos, y de ahí siguió lloviendo y la tierra produce. Ya vamos para allá. Miren lo que acaba de decir el hermano Yehezkel. Y ya con lluvia se vuelve por fe. Por eso dice: si claman a mí, yo abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición, lluvia. ¿Sabe qué pasaba en la antigüedad cuando en los pueblos y en las tierras empezaban a estar áridas? Todo el mundo se humillaba. Y cuando clamaban a Dios, lluvia. Es una bendición cuando llueve. ¿Qué pasó con la industria? Otra vez el orgullo del hombre. Ya nosotros tenemos maquinarias y no necesitamos de humillarnos para que descienda el agua. Ya nosotros podemos regar a través de otras fuentes. Un invento del diablo. Está loco, sí, créame. Ya no necesitamos, hoy es una generación que ya no depende de Dios. Antes, Jimmy, cuando no había esa tecnología, ¿sabe qué hacía el hombre cuando no había agua y tenía sus hectáreas de tierra y sus hijos para comer? Y si habían comeloncitas para comer, ¿sabe qué? Se humillaban. Envía la lluvia, Señor. Envía la lluvia. Mi familia muere de hambre. Señor, tu pueblo. ¿Cuál era una de las maneras de Yahweh castigar cuando el pueblo fallaba? Hambre. Y descendía la lluvia. En los tiempos de Elías, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor no va a enviar la lluvia, porque es que es una bendición. Comemos de gracia. Alimenta a los animales de gracia y a nosotros también. ¿Por qué? Por la lluvia. Pregunta: ¿qué simboliza la lluvia? ¿Quién? Bendición. ¿A quién? ¿A quién? Sí, dígame la palabra, tiene un nombre santo. ¿Y a quién simboliza la lluvia? El Espíritu Santo. Mira, Yahu, cuando desciende el Espíritu Santo, y la pregunta tuya, sobre la tierra, ¿cuál es la tierra? ¿Cuál es la tierra? Mi corazón. ¿Se acuerda la parábola de la tierra? El sembrador salió a sembrar. La tierra representa los corazones. La semilla se siembra. Pero ¿qué es lo que va a hacer crecer la semilla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la lluvia que cuando llega a un corazón, es la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo, hace que crezca lo que usted humanamente y con su sudor no puede hacer. Por eso es que el diezmo, Daniel Mitchell, simboliza, más allá de dar la 10ª parte, ¿qué simboliza el diezmo? Que todo esto que tengo, hablando en la vida cristiana, en mi vida espiritual, lo que yo hago, cómo me comporto, cómo amo, los sacrificios que yo hago, no vienen de mí. Me recuerda que vienen de Él, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La cosecha es por el Espíritu Santo. Vas a tener una vida abundante en Cristo, no por tus obras. Vas a tener una vida en Cristo abundante, no por ti mismo, sino porque Dios ha enviado su Espíritu Santo. Ahora ve por qué tenía que enviar el Espíritu Santo sobre toda carne, para poder dar fruto. ¿Para quién? Para Dios. Por eso dice tía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, emunaza, mansedumbre y templanza. ¿El fruto de quién? Del Espíritu, no del hombre. No lo podías dar naturalmente. Tu tierra estaba estéril. Para complacer y agradar a Dios estabas estéril. Por eso puse esos ejemplos de Ana, de Elizabeth. No podías dar el fruto. Pero llegó el Espíritu Santo. ¿Y quién lo hizo descender? El Noaj. ¿Cuál Noaj hizo descender la lluvia postrera? ¿Cuál Noaj? ¿Quién envió el Espíritu Santo? ¿Quién? Dígame un nombre. ¿Cuál fue ese? No es un símbolo
¿De quién es símbolo Noé? El que da descanso. Noé está tipificando a alguien más. A Yahshua. Muy bien, por eso dice, vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Si están viendo el paralelo, ya se están acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noé hace descender la lluvia, ahora podemos comer. Cristo viene, nos da descanso y dice, el Padre les enviará el Espíritu Santo en mi nombre. Y ahora podemos dar fruto para Dios. Antes Yahú no se podía dar fruto para Dios. Por eso necesitábamos del Espíritu Santo. ¿No han leído a los profetas cuando dice, hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros, y lo estéril se convierta en verde, y lo árido se convierta en manantiales y fuentes? El que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu que iba a venir sobre los creyentes. Es una comparación, Caín y Abel, de presentarnos por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias obras, o de presentarnos mediante la fe. El dar fruto. Escúchenme muy bien todos, tía. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza no vienen mediante la ley. La ley habla de eso, pero no vienen al hombre mediante la ley. Vienen mediante el Espíritu. ¿Notan la diferencia? Y ahora un hombre con el Espíritu Santo es capaz de producir estos frutos. Dígame cómo los cristianos sin ley y no teniendo Torah, por más de 2000 años, Daniel, por más de 2000 años, han sido capaces de amar, de perdonar, de sufrir, de tener paciencia esperando sin ley. El Espíritu, la lluvia de lo alto. Hasta que no entendamos que por nosotros mismos no podemos ser salvos, pero que es posible para quién. Por eso nos dio ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso nos da el Espíritu Santo. Porque no proviene de nosotros. No está en nosotros. Proviene de Él. Yo espero usted pueda entender todo esto que estamos hablando y conectar esto con el primer verso que comenzamos. ¿Cómo comenzamos diciendo? Para lo que los hombres es imposible, para Él todo es posible. Así que si usted en estos momentos se siente no dando fruto para Dios y siente que aún no está viviendo la salvación, no está caminando o está caminando de la manera incorrecta, estableciendo sus obras por encima de la fe. Y repito, primero es la fe y luego vamos a dar obras naturalmente. Si estás caminando mal, hoy es el tiempo para que puedas encontrarte con Dios y decirle que te ayude y que envíe el Espíritu Santo a tu corazón, por el cual te permita dar esos frutos que tal vez no estás teniendo hoy en esta tarde, noche ya. Caín y Abel. Busca la concordancia de Caín y empezar a mirar un patrón en él. Que Caín es un tipo de fariseo también malo, un fariseo malo, con obras externas aparentes, pero su corazón alejado totalmente de Dios, porque no procede mediante la fe. No procede mediante la fe. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y no está hablando de que Caín era el borracho, el mujeriego. Estoy hablando de una analogía, no. Sus obras eran malas porque no provenían de un corazón de fe, un corazón limpio, un corazón puro. Por eso es que ustedes van a ver que los que se justifican mediante las obras van a tratar de acusarlos a muchos y van a tratar de matar el espíritu en muchos. Lo van a hacer porque van tras su propia justicia. Por eso también Pablo escribe en Gálatas de que el que había según la carne pues seguía a quien había nacido según ¿qué? El Espíritu. Y vamos a terminar con ese verso en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 21. Mire que todo esto de esterilidad
Y todo esto de sequedad está relacionado con las obras de uno mismo y también con el Espíritu Santo. Cuando viene la lluvia dice: díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Escucha esto, Lin. Uno de la esclava y el otro de la libre. 4:21. Voy a volver a leerlo. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis leído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, según las obras. Mas el de la libre nació ¿cómo? Por una promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Y dónde proviene el otro? El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Escuche. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu. Por eso Yeshua de Nazaret nació según el Espíritu, porque él no podía nacer según la carne, porque no es por obra. Entonces los hijos de Dios tendrían que nacer también según ¿qué? La carne. Esto es espiritual. Daniel, ¿lo entendiste? Mazo, ahorita lo explicamos. El que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu. ¿Qué vio Abraham? Dijo: Dios me prometió, ya han pasado 10 años. Entonces, ¿qué me toca a mí? Actuar. Y Sara le acolitó. Y fue a donde la egipcia esa, donde Agar. ¿Y qué pasó? Cuando estamos poniendo un ejemplo, no es que usted sea egipcia, escúcheme. Entonces, escuchen, ¿qué pasó? Oiga, Abraham obró en su carne. Y Dios le dijo: no, es por mi promesa. Entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y Pablo dice así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Escucha esto, Lin. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, mediante la fe. La estéril dando a luz, no por obra de carne ni humana, sino por obra del Espíritu Santo, por promesa de Dios. No es otra cosa que decirle: esta salvación, amigo mío, es por fe. Es por fe. Si no renuevas el chivo aquí, vas a seguir cargado. ¿Por qué muchos se sienten cargados? Porque están lidiando con sus obras. Eso es lo más triste. ¿Sabe qué es lo más triste, Daniel? Vivir una vida cristiana de 30, 40 años y cuando mueras y presentarte delante de Dios, saber que luchaste toda tu vida haciendo sacrificios, no yendo a rumbas, no viendo lo que otros ven, no fornicando, y aún así Dios diciéndote: no te conozco. Más le valió al que se perdió, porque a lo menos disfrutó momentáneamente, pero disfrutó. Pero usted ni para un lado ni para el otro. Con esto no estoy diciendo que peque, le estoy diciendo que más vale que usted aquí en la tierra usted encuentre deleite en Dios. Véase la enseñanza del martes. El Espíritu Santo una vez me dijo: mira, Daniel, y voy a colocar como ejemplo otra vez a mi hermano y a mi primo en sus antiguas andanzas. Escuche esto: yo desde niño, el motor de mi salvación no fue el gozo, como lo vimos. ¿Sabe cuál fue el motor de mi salvación? Había empezado a ser el miedo y el castigo. Yo veía que mi primo y David se iban a farrear y a estar con mujeres de adolescentes. ¿Y sabe qué? Y yo me quedaba en la casa diciendo: no, esto no le agrada a Dios, con miedo. Pero no, antes de eso, Daniel, antes de eso, mira, era un muchacho de 12 años, póngale cuidado. Y yo dentro de mí, ese era mi motor. Ellos disfrutaban. ¿Y sabe qué? Yo estaba en la iglesia, escuchen, y los martes ellos iban a jugar el partido de fútbol, y yo en el culto ahí alabando y pensando en el partido de fútbol. Escuche. Y Dios, escuche, sí, y produce risa, sí, es jocoso. Y Dios me dijo: Daniel, tu primo y tu hermano disfrutan el pecado, y tú, estando conmigo y haciendo las cosas correctas, no tienes deleite.
Y la salvación, para que tú la puedas vivir, tiene que ser producida por el gozo, por el deleite. Deleítate a ti mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué se te ha vuelto cargoso? Porque lo estás haciendo en tus obras, en tus fuerzas. Obligado. Eso no debe impulsar la salvación de un hombre. Lo que debe de impulsar la salvación de un hombre es que el gozo. Véase la predicación del martes. Caín estaba amargado, Caín estaba mal. Esas son las imágenes que nos muestran la Biblia. Vamos a orar, y yo espero esto le haya abierto los ojos un poquito. El falso concepto de la salvación. Usted no se puede salvar a sí mismo, amigo mío, porque eso es imposible para el hombre. Eso significa lo que dijo María: ¿cómo será esto si no conozco varón? Ah, María, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Ahora entienden por qué los judíos están velados y no pueden creer de que el Espíritu Santo engendre un hombre en una mujer, y más bien lo asocian con lo de los dioses. Ahora entiende. Están dando a entender, sin querer darse cuenta, que ellos son los que van a proveer la salvación. Pero usted y yo, al creer en Jesucristo, a Yeshua de Nazaret, hemos entendido que Dios ha provisto salvación para nosotros y nuestras familias, por fe. Señor, gracias por esta tarde tan espectacular, tan hermosa. Gracias por abrir tu palabra a nuestros ojos y darnos entendimiento de todo esto, Señor. Padre, yo te quiero pedir por cada uno de los hermanos que están aquí en esta noche. Te quiero aún pedir por mí, Señor, por favor. Espíritu Santo, ayúdanos. Permítenos aún caminar en ti, pero no en nuestras obras, Dios. Permítanos rendirnos y vivir una vida para ti, Señor, como sacrificio vivo mediante la fe, mediante tu voluntad, no según mediante la justicia propia ni nuestras fuerzas. Que reconozcamos que te necesitamos, Dios, todos los días. Ministra el corazón de cada vida, de cada amigo, de cada hermano, de cada hermana. Y da un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón a mí. Permítanos rendirnos como Abel y presentar un sacrificio vivo diariamente, dependiente de la gracia. Aunque nuestros hermanos, por decirlo así, o aquel espíritu de justicia propia, nos quieran derribar, matar, que nosotros, Señor, no lo hagamos. Hermanos, yo les digo, y no salgan al campo como salió Abel, donde Caín le mató. En otras palabras, no quieran volver a las obras, ni a lo que está maldito, ni al sudor, ni al esfuerzo. No salgan allá, no salgan al campo. Quedémonos con la gracia de Dios, quedémonos con su misericordia, con su amor y con aquel sacrificio más sublime que todos los sacrificios, con el sacrificio de Yeshua de Nazaret. Padre, toca cada vida y cada corazón. Ministra a mis hermanos, ministra a mis hermanas, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Que hoy haya vida. Pedimos por aquellos, Señor, que puedan recibir tu gracia y puedan entender y comprender la realidad de tu palabra. En el nombre de Yeshua, abre los ojos del entendimiento para que muchos puedan amarte y conocerte. Amén. Que el Señor les bendiga de una manera especial, y espero que se pueda haber entendido esto de Caín y Abel. Bendiciones. Es profundo.